habíamos quedado aquí en esta imagen. Ya, lo que muestran acá, estos son los cambios ventilatorios. Se pueden generar que esto es como súper importante porque la ventilación ocurre en un espacio que es súper sensible a los cambios de presión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, después en la clase vamos a ver los cambios de presión atmosférica, cómo afectan la tensión en los capilares del alveolo, que hace que existan diferencias regionales de la ventilación. ¿Ya? Entonces, aquí hay un problema mundial, ¿cierto? Que es la obesidad, que genera cambios absurdos. Entonces, por ejemplo, hay dos cosas o varias cosas que están. Hay aumento de la resistencia de la vía aérea. Son por la tensión generada en el cuello. También existe infiltración grasa de la caja torácica, lo que disminuye la función de los músculos esqueléticos. Y además esto aumenta la presión intraabdominal. ¿Ya? Entonces, la obesidad, ¿cierto?, genera un desplazamiento cefálico del diafragma y un cambio que se denomina disminución de la capacidad residual funcional. Cuando quiere inspirar forzadamente, algo lo impide. ¿Ya? Y esto constituye un riesgo, es uno de los factores de riesgo de la enfermedad respiratoria. Ya, lo que está en el lado izquierdo, esto ya lo conocen, pero también vamos a aprovechar de repasarlo, la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, ¿ya? Que es la que determina el incremento en el aire inspirado, ¿se acuerdan? ¿Cuánto volumen podía adicionar yo si esta diferencia aumenta? ¿Ah? Uno era 300 ml de gas. La presión transtorácica es la diferencia entre la presión pleural y la presión atmosférica, que es una presión que va entre menos 4 y menos 12. ¿Ya? Entre menos 4 y menos 10, para ser más preciso. Y la presión transtorácica es la diferencia entre la presión alveolar y la presión atmosférica. Que esa cambia. Es negativa en la inspiración y es positiva en la expiración. ¿Ya? Bueno. Ahí está la presión pleural con la presión esofágica, la presión alveolar con la presión de meseta, ¿cierto? Que son similares, ¿ya? Por el efecto negativo de la presión intratorácica. Ya que son importantes mirarlo. También el esófago, ¿cierto?, pasa por la caja torácica, entonces hay que tener cuidado. A veces hay patologías que son esofágicas. ¿Sí? Nosotros, yo una vez vi un caso clínico de todos los casos que presentan de una persona que tenía tos crónica y le habían hecho todo lo respiratoriamente posible. Le habían hecho una broncoscopía, le habían hecho una broncoscopía que es mirar con una camarita a los bronquios, radiografías de tórax y de todo. Y faltaba una vista de la radiografía de tórax para darse cuenta que era el esófago el que estaba dilatado y estaba comprimiendo los bronquios y generaba tos. Incluso hasta había estado el tratamiento por asma y por EPO y por asma después, un montón de tiempo. Y alguien dijo, oye, una radiografía de otro lado. Por eso es importante la semiología que están aprendiendo ustedes. Eso es el diagnóstico finalmente. Bueno. Entonces, la mecánica ventilatoria, finalmente, aunque ya estamos terminando la mecánica ventilatoria, ¿cierto? El flujo de aire ocurre por la diferencia entre la presión atmosférica y la presión alveolar, que se genera, esa diferencia se genera por la inspiración. ¿Ya? Y está determinado por la resistencia de la vía aérea, ¿ya? Tanto elástica como no elástica. ¿Sí? ¿Se de la elástica? Es la resistencia de la distensibilidad.
Y la no elástica es la vía aérea que está regulada por la musculatura lisa de los bronquios. ¿Ya? Entonces, el flujo, como dice ahí, es función de la diferencia de las presiones atmosféricas y alveolar dividido por la resistencia al flujo aéreo. ¿Ya? Entonces el aire va a ingresar en condiciones fisiológicas cuando la presión alveolar sea menor que la presión atmosférica, y el aire va a salir cuando la presión alveolar sea mayor que la presión atmosférica. ¿Y por qué puede ser mayor la presión alveolar? ¿En qué momento? ¿Cuándo se activa qué? ¿No? Hoy día en la cabeza la inmunología. Me tuvieron ayer ahí trabajando en inmuno. Se lo pregunto. No voy a hacer mujer. No. ¿Por qué es mayor? ¿Qué la determina? La elasticidad. La elasticidad del alveolo. Entonces, la elasticidad hace que la presión sea mayor durante la expiración. Se desencadena esa fuerza después de la meseta, se desencadena la fuerza elástica del alveolo de retracción. ¿Sí? Se llama fuerza retráctil. ¿Sí? Entonces ahora vamos a pasar a otra unidad dentro de la fisiología respiratoria, que es el intercambio gaseoso. Tenemos que entender los determinantes de esto. Y el intercambio gaseoso, ¿cierto?, es la función principal del sistema respiratorio. ¿Ya? Y que, cuyo objetivo, esto es súper importante, es mantener un adecuado aporte de oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo en las diferentes situaciones de demanda. ¿Ya? Es una consulta más, fue el tema pasado de la clase, pero los músculos intercostales son primarios o secundarios. Como primario, secundario, ¿en qué? Es que en la respiración, yo, o sea, por ejemplo, cuando nosotros vimos anatomía, vimos que había músculos como primarios en la respiración, como diafragma y cosas así. En la respiración pasiva. Pero ahí son primarios los intercostales. Es que los intercostales participan en la respiración pasiva, los externos, en fijar la caja torácica para su expansión. Y los internos participan en la respiración activa. Son distintos. Para asegurar la fase expiratoria. O sea, podría ser el intercostal interno secundario, según lo que tú me estás contando. Ya, pero aquí se habla de respiración pasiva y respiración activa. La respiración pasiva es la respiración en reposo, y ahí participa en los intercostales externos. Y la respiración activa es la respiración en ejercicio, y ahí participan los intercostales internos. ¿Ya? Por eso cuando uno hace ejercicio, cuando lo ha hecho hace mucho tiempo, le duele hasta los músculos, ¿cierto? Y el otro día, ojalá que no tengan ganas de toser, porque duele hasta el alma. ¿Y cuál es la forma correcta de respirar cuando haces eso? Con la boca cerrada. Pero, o sea, ni expirar con la boca. ¿Ah? Ni expirar Sí, con la boca. inspiran por la boca, pero inspira por la nariz, inspira por la boca, y tranquilamente. Controlar la respiración. O sea, me parece mucho que hasta entre 20 y 30 ciclos por minuto de respiración, o cosas así. Porque ya después la hiperventilación no es efectiva. La hiperventilación produce turbulencia. ¿De eso se puede entrenar también? Sí, pues, entonces eso tú lo entrenas. Eso efectivamente tú lo entrenas. Un error de gente que va conversando y tocando. ¿Cómo lo pueden hacer? Entrenar. ¿Sí? O a veces uno que es más entrenado va con otro que no es entrenado, y el otro te responde así. ¿Sí? Y el otro va así como, oye, yo te he dicho que... Bueno, y eso por respiración. ¿La hiperventilación a la hora de deportistas que lo hacen como para mentalizarse en el ámbito psicológico, o tiene algún efecto a la hora fisiológica? Es como, ¿Cómo? Que he visto deportistas que como que a la hora de realizar su maniobra o cualquier hazaña hacen una hiperventilación, después se calman y lo hacen. Ah, que esos son ejercicios de yoga. Con una creencia de eliminar el aire
No, pero aquí residual, ventilación. claro. Y también activa los músculos. Son ejercicios que se hacen para activar los músculos. Eso es para pasar más fácil la fase de histeresis, que es como esta diferencia que se genera en la adaptación. Son ejercicios de yoga que son para la respiración precompetitiva, que antes se llamaba precalentamiento. El profe de educación física nos manda a calentar. Son ejercicios. Bueno, y la postura y todo eso, los ejercicios son importantes, eso, la postura. Si tú te vas para adelante, se te mete el estómago y cuesta respirar. Hay alguna gente así corriendo, ¿cierto? Se le cuesta más. ¿Sí? Hay que correr así. Bueno, movimiento de los brazos, si tú por ejemplo apretáis los brazos, aumentáis la poscarga y aumenta la resistencia al corazón y afecta la ventilación perfusión, todo eso lo vamos a ver. ¿Ya? Ya. Eso es súper importante porque cuando el pulmón no puede hacer esto, ¿cómo llamamos el pulmón? Cuando ya no puede hacer eso. Cuando se puede adaptar a las demandas del cuerpo. Por ejemplo, una persona va caminando y tiene que parar para respirar, porque el caminar le cuesta. Insuficiencia respiratoria. Se llama insuficiencia respiratoria. Siempre en los tejidos, en los órganos, cuando el órgano no puede suplir las demandas del cuerpo, se convierte en un órgano insuficiente. ¿Ya? Y ahí se convierte en insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Como la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Cuando no puede suplir las demandas de oxígeno del cuerpo. ¿Ya? Porque tú aumentas tu consumo de oxígeno, que es cuánto oxígeno captas del ambiente en relación al aire inspirado. ¿Ya? Pero hay un punto en que ya no, uno sabe que ya no va más, ¿por cierto? Que tiene un límite. Todos tenemos un consumo de oxígeno promedio, que lo estimamos de diferentes formas, ya vamos a ver qué es el consumo de oxígeno en la fisiología respiratoria y en la fisiología del ejercicio. Pero hay un límite, ya eso no, pero para suplir las demandas básicas del cuerpo, como caminar, como moverse, como hacer ejercicio, ahí cuando el pulmón no es capaz de suplir esas demandas básicas se convierte en un órgano insuficiente, y se llama insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Ahora, también favorece la eliminación de CO2, que eso contribuye al balance ácido-base. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si una persona hiperventila, como preguntaba Bastián, ¿cierto? Si yo hiperventilo, voy a eliminar en exceso el CO2 y eso produce una alcalosis respiratoria, que no es bueno. No es bueno. No es buena ni la alcalosis ni la acidosis. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad del parénquima pulmonar que no puedo generar un adecuado intercambio gaseoso, voy a producir una acidosis respiratoria. Ambas son malas porque ambas afectan el transporte de oxígeno por la hemoglobina, que eso está mediado por la temperatura del cuerpo, por el pH de la sangre, que son los determinantes principales. Entonces, si una persona tiene fiebre e hiperventilación, uno tiene que pensar que el aporte de oxígeno a los tejidos está alterado. ¿Ya? Ya. Ahora, en esto hay que pensar en esto que está acá, que hemos conversado otras veces, que es la membrana respiratoria. ¿Ya? Entonces la membrana respiratoria está formada por la pared del alveolo, ¿ya? La pared del alveolo, por el intersticio celular, la pared del vaso sanguíneo, el endotelio capilar, la membrana del eritrocito. Todos esos son elementos de la membrana respiratoria. ¿Ya? O sea, la pared del alveolo, el intersticio celular, la membrana del endotelio y la membrana del eritrocito, porque el oxígeno nosotros lo transportamos unido a la hemoglobina. ¿Sí? Casi todo, porque hay una cantidad de oxígeno libre, pero es un 1,5% o un 1%. O sea, el resto, el 98,5% hacia abajo, se transporta todo unido a la hemoglobina. Por eso es tan importante esa relación que tiene con la hemoglobina. Y usted cuando quiere ver si un paciente está
recibiendo un adecuado aporte de oxígeno en sus tejidos. ¿Qué es lo que mide? ¿Qué es lo que mide usted cuando un paciente quiere saber que un paciente está recibiendo un adecuado aporte de oxígeno en los tejidos? La saturación de la hemoglobina. Eso está midiendo. La saturación de la hemoglobina. ¿Ya? Y si el paciente no está saturando bien, ¿qué va a hacer usted? Le administra oxígeno. ¿Y qué hacemos cuando administramos oxígeno? Aumentamos la fracción inspirada de oxígeno. ¿Ya? Esa es 21% siempre, pero la podemos aumentar a un 30%, un 40%, dependiendo del dispositivo que use. ¿Ya? Bueno, esta membrana que dijimos en alguna clase, ¿cierto? Que medía 0,3 a 0,5 micras, es donde ocurre el intercambio gaseoso, es un área muy sensible a los cambios de presión, muy pequeña, y cualquier elemento que la distorsione afecta el intercambio gaseoso. Por ejemplo, si tú tienes un edema, esto está lleno de líquido y esto se separa. ¿Ya? Si hay una neumonía, esto está lleno de tejido inflamatorio, de neutrófilos, de monocitos convirtiendo en macrófagos, de redes de neutrófilos, ¿sí? De fibrina, de moléculas del complemento, está lleno de... Y todo eso, ¿cierto?, genera un espacio, y además hay exudado de inflamatorio, ¿cierto? Exudado inflamatorio, que es el exudado líquido con proteínas, ¿sí? Y obviamente este espacio está mucho más grande y no hay intercambio gaseoso. Y eso es lo grave de una neumonía, por ejemplo. Eso es una inflamación del parénquima pulmonar. Eso es una neumonía. Ya, un edema pulmonar también es gravísimo, porque hay una alteración de la membrana de intercambio. ¿Y eso por qué se da? Porque la única condición que genera intercambio gaseoso es la diferencia de presión. ¿Ya? Vamos a terminar hoy día la clase seguramente con esa lámina donde dice que lo único que genera el intercambio gaseoso es la diferencia de presión. ¿Ya? De presiones de los gases, presiones parciales de los gases. Ya. Cuando hablamos de respiración, lo clasificamos con la respiración externa, que es el intercambio que ocurre en el alveolo, ¿ya? Y la respiración interna es la que ocurre entre los capilares y las células del cuerpo. Ahí es clave la hemoglobina y sus características, ¿ya? Ustedes han visto ustedes en la parte de sangre con el doctor Cueva que la hemoglobina es una proteína que capta oxígeno y que se une a 4 átomos de oxígeno. Y a medida que se une al oxígeno aumenta su afinidad por el oxígeno. ¿Sí? Entonces, en un ambiente rico en oxígeno, como en el alveolo, se carga oxígeno. ¿Ya? Y en el tejido cambia el pH de los tejidos. En el tejido periférico el pH está cambiado, sobre todo si hay aumento, si hay un cambio metabólico. Y ese cambio de pH hace que la hemoglobina suelte el oxígeno. ¿Sí? Entonces, frente a variaciones del pH, la hemoglobina cambia su habilidad de transportar el oxígeno. Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Podemos ver una curva que se llama curva de disociación oxígeno-hemoglobina, que se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de distintas condiciones. ¿Ya? Bueno, entonces, para que se genere un intercambio gaseoso adecuado, ¿cierto? Tiene que existir una adecuada ventilación, que ya lo vimos, ya lo estudiamos, ¿ya? Y esa ventilación, ¿cierto?, tiene que ser de un aire inspirado, que nos da nuestra condición atmosférica, ¿sí?, que genera una diferencia de presiones parciales de los gases. ¿Ya? Creo que es la presión parcial de un gas. Uy, no, todavía no traje el comando. Sí. Creo que es la presión parcial de un gas. Hay una ley de Dalton. ¿La vieron? ¿La escucharon alguna vez? ¿Subí? ¿Escuchamos todo? Gracias. Ah, no existe. Álvaro.
Entonces, ¿por qué? Porque nosotros en este lugar se da la interfaz aire-líquido, así se denomina eso, interfaz aire-líquido, la han escuchado en todas partes. Entonces nosotros tenemos que un aire que está en el ambiente a una concentración de un 21%, ¿cierto? Tenemos que pasarlo a la sangre. Pero ese 21% nos asegura que en la sangre yo tengo de 60 a 90 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. ¿Ya? Eso asegura esto, cuando esas condiciones se dan. Pero ¿cómo convertimos eso en esto? Entonces, la PO2 resulta de la FIO por la presión atmosférica, ya que siempre se abrevia como PV, como universal. Yo siempre se los paso porque cuando uno ve los equipos y tiene que poner la presión atmosférica y se ingrese la PV, y uno sabe qué es lo que es, ¿ya? Presión barométrica o barométrica. Y entonces esto sería 0,21 y la presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y eso hace que esto es aproximadamente 150, ¿cierto? Milímetros de mercurio. ¿Sí? Y esto se relaciona, cuando entra al alveolo, se transforma en 100. ¿Ya? Y en este lado, que es el lado arterial, ¿sí? En ese lado arterial, la sangre venosa, porque ahí viene sangre venosa, en el lado arterial viene sangre venosa, trae una presión parcial de oxígeno de 40 a 60. Entonces se encuentra con el 100 y eso genera un gradiente de 40 a favor, ¿cierto? Que facilita el movimiento del oxígeno hacia el interior del capilar. ¿Ya? Y ese rango entre 60 y 90, entonces vendría siendo la presión parcial de oxígeno. Es que, claro, entre 60 y 90 es lo fisiológico. Tú consideras que con eso una persona satura sobre el 95%. ¿Ya? Por eso que la saturación es súper práctica, porque aparte es barato ese examen, pues ese perrito uno se lo compra, se lo regalan, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces se lo van a regalar por los congresos, los regalan. Y te da ese valor súper útil, que es la saturación de la hemoglobina. Y eso se relaciona con una curva que hace, para que salgamos del misterio de la curva. Entonces aquí tiene la presión parcial de oxígeno y aquí tiene el porcentaje de saturación. Entonces esto es así. Y eso, el límite, 95%, 60. ¿Ya? Entonces, ahí están los 90. Pues dice 60 a 100, pero nunca encontré 100. ¿Ya? Y eso, esta curva así muy. ¿Ya? Entonces, el espacio arterial, arterias, venas. Ahora, ¿por qué es una arteria? Porque sale del corazón. Es la razón. Esa es la arteria pulmonar. Pero que lleva sangre venosa, ¿cierto? Ya, después tiene que haber una adecuada complicidad de la membrana respiratoria. Bueno, Profe, ¿qué era el 40? ¿Cuál era? es el gradiente de oxígeno. La diferencia de la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. ¿Ya? ¿Y para el CO2 cómo es? ¿Cuál es la concentración de oxígeno, de CO2 en la sangre? ¿Cuánto tenemos de CO2 en la sangre? Sería la PCO2. ¿Quién se sabe ese dato? 17. No, es 35, 40. 35, 45, súper bien. Es de 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿Y la atmosfera? Es poco, es 0,03. ¿Sabe alto? Sí, es poco. Y eso
se enfrenta con la presión alveolar de CO2, que es 40. ¿Ya? Entonces, la presión, si tú comparas el espacio alveolo capilar, aquí 40 y aquí 45 en el lado arterial. Entonces eso genera un gradiente para el CO2. ¿Y por qué el gradiente del CO2 es más chiquitito? Hay una cosa que tiene el CO2 que es distinta al oxígeno. Según el principio de Fick, que tiene el CO2 distinto, porque está todo igual, pues. El área es la misma, hay un gradiente de presión, es distinto, pero está todo igual, menos una cosa que es distinta. El CO2 es favorable. Luego es determinante del pH. ¿Sí? La carga. ¿Ah? ¿Cómo? Que puede unirse a otra molécula. ¿No? Porque el gradiente es 5, ¿se dan cuenta? El gradiente del oxígeno es 40 y el del CO2 es 5. El CO2 es mucho más liposoluble que el oxígeno. Entonces, cuando vean los fármacos anestésicos inhalatorios, esos sí son liposolubles. Son muy liposolubles. ¿Ya? Esa eliminada hasta por la piel después de un rato. Ya. Y el anestésico ideal es el que es más liposoluble. ¿Es más caro? ¿Mm? ¿Es más caro? O sea, el ideal es más caro, sí, el sevoflurano. Pero el que se usa, el que van a usar con ustedes si lo anestesian. Porque es más seguro. ¿Cuál es la preocupación de los más baratos? Puede producir arritmias, el alotano que ya no se usa nada. Puede inducir arritmias. Ahora, todos pueden producir toxicidad por flúor. Eso es impredecible. O hipertermia maligna, que también es impredecible. ¿Alergia igual? Es súper raro, está como con la hipertermia maligna, como menos del 1%. ¿Son seguros? Ya. También, ¿cierto?, tiene que existir una adecuada relación ventilación-perfusión, que es lo que nos vamos a dedicar en esta clase básicamente a conversar. ¿Ya? ¿Se acuerdan de histología? Bueno, ahora se que volver. Ya. Entonces, cuando nosotros en la tráquea y el bronquio y el bronquiolo son zonas de conducción, o sea, no hay intercambio gaseoso, ¿cierto? En esas zonas, ¿cierto?, hay un epitelio. ¿Quién me puede definir este epitelio? ¿Ah? Cúbico primero, ¿cierto? ¿Cilíndrico? ¿O cilíndrico? ¿Ya? ¿Cilíndrico? Pseudoestratificado. ¿Ya qué significa eso? Que sea pseudoestratificado. Hay unas que llegan a la zona final. No, eso que tiene estratos, ¿cierto? Pero pseudoestratificado, porque están estas células. Basales. ¿Y qué son esas células? Basales. No, son células que son las basales. Que se van a ausentes, se dañan, estas son las nuevas, ¿cierto? Y estas son células glandulares, ¿cierto? Glándulas. Y ahí esto también forma parte del epitelio, por eso es pseudoestratificado, ¿cierto? Y esas son glándulas secretoras de mucus. ¿Sí? Y hay unas células aquí, hay varios tipos de células. Unas células que producen el movimiento mucociliar. Y hay unas células que se llaman células claras. ¿Qué hacen las células claras? ¿Por qué se llaman claras? Porque mueven agua. Mueven agua y hacen que el moco que la secreta la glándula sea fluido y sea fácilmente transportable por el aparato mucociliar. ¿Ya? Cuando hay enfermedades respiratorias, en el proceso fisiopatológico que lleva a la remodelación bronquial, hay un desequilibrio de eso. Hay más glándulas secretoras de mucus que células claras.
entonces el moco es denso y es súper difícil de transportarlo y el aparato mucociliar se empieza a dañar. ¿Ya? Aquí hay un cartílago, ¿ya? Que otorga rigidez. Hay capilares. Faltaron algunas células aquí, ¿cierto? Las células dendríticas que lo conozco, no respondo. No lo conozco, no respondo. Es que están todo el día haciendo eso, ¿cierto? Se mueven para allá y para acá. Y se desarrolla la tolerancia. Y algunos no tienen tolerancia y desarrollan alergias al polen, a los ácaros, a la capa de los animales. ¿Hay alergia? Ya. Bueno, y en esta zona, es la zona de intercambio, la que estamos conversando ahora. ¿Ya? Y eso es importante que lo sepan. Entonces aquí hay células, distintos tipos de células, ¿cierto? Están las células alveolares tipo 1, que son las que donde se produce el intercambio gaseoso, las células alveolares tipo 2, que son las que secretan, ahora sí, surfactante pulmonar. ¿Ya? ¿Qué es lo que era el surfactante pulmonar, finalmente? Son lípidos, ¿cierto? Lípidos que se intercalan entre las moléculas de agua y disminuyen el efecto de la tensión superficial. ¿Ya? Perfecto. ¿Es lo mismo que los neumocitos? Neumocitos tipo 1 o tipo 2 igual, la misma forma. Alveolares tipo 1, solo alveolares tipo 2. ¿Ya? O a veces aparecen como solo epiteliales tipo 1, solo epiteliales tipo 2, como muestra este artículo. ¿Ya? Y en esto es la zona de intercambio, porque aquí hay intercambio gaseoso. Entonces esta zona constituye el espacio muerto anatómico y esta zona es la zona de intercambio. ¿Ya? Ahora, cuando esta zona no está intercambiando, se suma a la zona de conducción o a la zona de espacio muerto. ¿Ya? Bueno. Ya, la perfusión es la irrigación y depende del gasto cardíaco del corazón derecho, ¿cierto? Que todo el gasto cardíaco del corazón derecho se va a los pulmones. ¿Ya? Y ahí tienen, ¿cierto?, las diferencias en la sístole y la diástole, ¿cierto? Porque esto, la arteria pulmonar, acuérdense que esto en la arteriola, ¿cierto?, se pierde el pulso y disminuye la presión también. ¿Ya? Y esa presión disminuye por la gran cantidad de capilares que tiene el pulmón, ¿cierto?, hasta la presión del a tu izquierda. Porque derecho. Ya. Ahora, el flujo de sangre, ¿cierto?, es de 0,8 segundos por el capilar. Eso tarda en pasar la sangre por el espacio alveolo capilar. Y eso puede ser mucho menor, y es como el límite, ¿cierto?, de 0,3 segundos cuando estamos en actividad física, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se regula eso? Cuando hacemos actividad, se secuestran capilares de reserva. El sistema respiratorio tiene una gran cantidad, una enorme cantidad de capilares de reserva. Porque hemos visto, tenía una imagen, el profe la tocaba estudiar. Estaba leyendo un artículo y esas son las diferencias regionales de una persona que está en supino y una persona que se pone de lado. Y cuando está respirando, y la zona de intercambio es esta, la parte del centro, cuando estamos en reposo, y cuando hacemos actividad se expande eso. ¿Sí? ¿Cuál era la zona media? En la zona media, que eso lo puedes ver ahí, donde se superponen los colores. ¿Ya? Este se lo vamos a dejar para la prueba. No, tienen muchas cosas. Con renal es suficiente. Les va a caer bien respiratorio después de renal y ácido base. Bueno, esto, mira, esto por ejemplo que ustedes ven acá es el flujo de sangre. ¿Qué dice ese gráfico? A ver, en reposo, miren el reposo.
flujo de sangre es mayor en la base del pulmón y es menor en el ápice del pulmón, ¿ya? O en los lobos apicales. La zona, y esta sería como la zona media. Y en ejercicio esto aumenta, ¿ven? Y aumenta. ¿Cómo se llama este aumento? Proporcional. ¿Sí? Proporcional. Aumento proporcional. Ya. ¿Qué pasa si falla el intercambio gaseoso? Se acidifica la sangre. Ya, porque pasa la sangre venosa, pasa al lado arterial. Eso se llama cortocircuito arteriovenoso o chant. ¿Ya? Así lo van a encontrar en los libros. Siempre el West habla mucho del chant, yo no sabe qué es lo que es el chant. Solo que ninguna parte lo define. El cortocircuito arteriovenoso pasa la sangre venosa al lado arterial. ¿Ya? Y eso va generando que la saturación de oxígeno va disminuyendo. Y el signo clínico de eso es la Acidosis. la cianosis. Empieza a poner la mucosa primero un poquito más morada y después azulosa, ¿cierto? Hasta azul oscuro, ¿cierto? Que cuando ocurre eso. ¿Ya? Bueno. Mira esta otra cosa que es súper importante. Pero ánimo, que ando dormido, que hay prueba alguno, oye. Yo escuché en la mañana con el profe Alejandro en el colegio, estamos conversando un poquito de usted. ¿Sabe usted? No, estudié tranquilo, sin inmunología. No, pero es lo que es, no más que eso. Soy invitado ahí, no es mi asignatura. Parece una guía. Y es diferente, obviamente, la fisiología de la inmunología. Así que tranquilo, son preguntas totalmente directas. Ya como que hace esto, que eso, complemento. ¿No confías en mí? ¿Cuántas preguntas le pido? No, de 15 preguntas. Sí, la que se la pega por el todo. No sé. Ya, pero tranquilo, no hay que, no sé qué. Yo llevo años en esto y en el último tiempo he visto como que hay algo que no está bien, porque le sobrecargan presión a una actividad sencilla que es una prueba. Es una prueba. No pasa nada. ¿Cuántas pruebas de inmuno tienen? Todos, y los otros son trabajos, parece. ¿Por qué generarse una úlcera gástrica de una prueba? No tiene ningún sentido. ¿Ya? Tranquilo. Ya. Mira esto. Quiero que muestra esto, el intercambio de fluidos, porque el sistema respiratorio también es un tejido que tiene que recibir intercambio capilar, ¿cierto? Pero aquí este intercambio capilar hay cosas que son distintas. Entonces mira, estas son las fuerzas que favorecen el filtrado y las fuerzas que regulan la reabsorción. Y si ustedes se dan cuenta, la principal fuerza que regula la reabsorción es la presión coloidosmótica. ¿Ya? Pero aquí, no sé si alguien se acuerda de los valores que habían en renal, por ejemplo. Era 10 de presión de ultrafiltrado y en un capilar periférico, cuando vimos cardiovascular, era 17. ¿Se acuerdan? Sí, la 60, 15, 29 y otra que era 17. La presión de ultrafiltrado, claro. Sí. Pero el total, la diferencia es 10 en el riñón, en el 16. en un tejido normal del cuerpo 17, por ahí, ¿ya? Y en este tejido es 1. 1. Entonces mira, ¿por qué se da eso? Bueno, si se dan cuenta, esto cambió. La presión coloidosmótica es de 14, muy alta a la de los otros tejidos. ¿Ya? Hay un importante componente proteico en el intersticio que es un determinante. Hay una complicación del sistema respiratorio que se llama edema de origen pulmonar, que se rompe la pared y pasan todas estas proteínas al espacio
alveolar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se mueve el fluido? Porque no, en patología esto va a ser un dolor de cabeza. ¿Ya? Entender el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico siempre ha sido un problema de la patología. Pero aquí vamos a entenderlo cómo ocurre. La filtración ocurre desde el capilar, ¿ya? Pero el drenaje de este fluido se genera por el sistema linfático gracias a la presión negativa del tórax. Por eso es tan importante, por eso que cuando en patología cambia la presión del tórax es un problema. Tú puedes tener un edema pulmonar porque esta aumenta, ¿ya? O porque esta aumenta. O sea, pasa de ser negativa a ser positiva. Y ahí obviamente genera una dificultad del drenaje del fluido. ¿Ya? Ahora, también es importante saber que hay un porcentaje pequeñito del agua que se evapora. ¿Ya? O sea, no pasa al lado venoso, diferente, ¿cierto? Pasa al sistema linfático. ¿Ya? Acuérdense que en los capilares se filtraba y se reabsorbía en las vénulas. Ya aquí pasa al sistema linfático. Una diferencia. Y ese remanente que antes se llevaba al sistema linfático se evapora. Y forma parte de algo que es súper importante en la función respiratoria, que es la presión de vapor de agua. ¿Ya? Que es un componente importante del aire inspirado. La presión de vapor de agua. O sea, cuando está aquí, el airecito cuando está aquí, el que tú inspiraste, ya tiene más CO2 y ya tiene más agua. ¿Ya? Entonces hay dos gases que se suman a esta región. ¿Va? Ya. Ya, estas son las famosas zonas de West. Era el impacto que generaba West en esto. Ahí el pulmón entonces lo dividimos en la zona apical, media y basal. Ya nosotros sabemos que esta zona está mejor ventilada y esta zona está mejor irrigada. ¿Ya? En esta zona se genera tanta tensión sobre la pared del vaso que es colapsable absolutamente, ¿cierto? Porque son los capilares pequeñitos, ¿sí? Se genera tanta presión que, como dice ahí, ¿cierto? Normalmente no ocurre intercambio en condiciones de reposo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta ustedes que está colapsado el vaso sanguíneo? ¿Sí? Y eso obviamente dificulta el paso de sangre de esta zona a esta zona. ¿Ya? No entiendo ese dibujo. Esto es un pulmón, esto es el ápex, esta es la base, esta es la zona media. Y aquí te va mostrando qué le pasa a los capilares en el ápex, qué le pasa a los capilares en la zona media y qué le pasa a los capilares en la zona basal. ¿Fisiológicamente? Sí, fisiológicamente. ¿Ya? Ahora, y esto en condición de reposo. ¿Ya? O sea, en condición de reposo, las zonas apicales, las más apicales del pulmón están sometidas a una mejor ventilación. Pero los alvéolos tienen tanta tensión durante la inspiración que colapsan el vaso sanguíneo que tiene que generar el intercambio. Por lo tanto, no hay intercambio porque hay ventilación, pero no hay perfusión. ¿Ya? Eso es lo que dijo por la gravedad, ¿o no? Es por el efecto de la gravedad. ¿Sí? Ahora, es la gravedad y otro factor que son como factores anatómicos de los vasos sanguíneos, pero eso es como ya para uno de ustedes que quiera dedicarse a la anestesia. Ahí no va a tener que aprender eso como, porque los anestesistas te ponen vela o dependiendo de lo que quieran hacer, te cambian de posición. ¿Ya? Bueno, en la zona media, si tú te das cuenta, aquí se produce un colapso por el efecto de la presión del alvéolo, pero solo en el lado venoso. Y eso genera un tránsito del flujo sanguíneo más lento. Estamos hablando de vasos, ¿cierto? Vasos arteriales y vasos venosos, ¿sí? Y los vasos venosos se colapsan más fácilmente que los arteriales, ¿cierto? Y eso genera un cambio en la velocidad del flujo y está en la zona donde se ocurre el intercambio gaseoso. ¿Ya? Eso va generando, ¿cierto?, el flujo de sangre siendo más lento. ¿Sí?
Bueno, y después tú tienes, ¿cierto?, la zona basal, donde la fuerza generada en el alvéolo es baja. Por lo tanto, el alvéolo está más pequeñito, eso es lo que muestra acá, ¿cierto? Y hay mayor flujo sanguíneo, ¿sí? Pero también hay más probabilidad que esa sangre pase sin sufrir intercambio gaseoso. ¿Ya? Y eso es como un porcentaje que se acepta de cortocircuito arteriovenoso, que hace que la presión cambie de 105 a 90 en los vasos arteriales. ¿Ya? Es como el cortocircuito fisiológico. Ya. Y eso es por esto, pues, porque esto parece que todo lo que mide nada, ¿cierto? 0,3 micras, es totalmente colapsable frente a los cambios de presión en ambos sectores. ¿Ya? Ya, según este principio de Dalton, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, la presión parcial de un gas, ¿cierto?, está condicionada por la presión atmosférica y la concentración de este gas en la atmósfera. ¿Ya? Entonces ahí está el oxígeno, que es un 21%, y a nivel del mar, ¿cierto?, eso determina una presión parcial de oxígeno de 159 milímetros de mercurio. Eso en el aire inspirado. ¿Ya? Aquí estamos 100 metros sobre el nivel del mar, este mundo. La presión atmosférica 754, 700, nunca cambia mucho de eso. Yo estuve todo el tiempo con un relojito midiendo la presión atmosférica, porque en una máquina que usábamos que se llama Cortex, que es para medir el consumo de oxígeno, tú tienes que ingresar la presión atmosférica del lugar donde está instalado el equipo. Entonces tú te paráis, tienes que estar unos minutos tieso y apretar un botón para medir la presión atmosférica y eso se ingresa en la máquina. Ya, lo hicimos un montón de veces, como 756. ¿Sí? No es 760, 54, 56, por ahí siempre eso. ¿Ya? Bueno, la concentración de oxígeno en la atmósfera es 0,04%. Ese es un valor que a veces uno se confunde, y eso determina, ¿cierto?, que es 0,3 milímetros de mercurio la presión del oxígeno, la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado. Después cambian el alvéolo, cambia un montón, ¿se dan cuenta? ¿Por qué cambian el alvéolo? Ambas cambian. ¿Eso qué es la presión en la área muerta? No, ahí no hay intercambio. O sea, ahí no cambia la concentración. ¿Pero eso es la presión parcial? O sea, que depende de la presión en la presión. Ya, pero si yo, cuando entra el aire, este aire que entra, ¿con qué se encuentra? Con el aire, el residual, el volumen residual. Entonces se mezcla. ¿Ya? Se mezcla y genera un aire con una nueva concentración. Porque se mezcla con el volumen residual. ¿Ya? Después tú tienes el nitrógeno, que es 78,6% el nitrógeno. ¿Sí? Un negocio fantástico. Las empresas que generan nitrógeno líquido. ¿Lo has visto? ¿Sabes para qué sirve el nitrógeno líquido? Para enfriar, ¿sí? Para congelar. Una vez vi un centro de biotecnología de la reproducción, y aquí producimos nitrógeno líquido. Era una máquina que estaba conectada al aire. Chupaba aire y producía nitrógeno líquido. Invento más barato del mundo. La ponía, chupaba aire de afuera y lo convertía en nitrógeno líquido. Porque lo que más hay en el ambiente es nitrógeno. ¿Ya? ¿Qué no ocupa el nitrógeno? Además de los rápidos y furiosos, las plantas lo fijan. Y la presión de vapor de agua es 0,46%. ¿Ya? Y eso es 3,5. Eso cambia también, pues, dependiendo de la humedad relativa del ambiente. ¿Ya? Ahora mira, en la altura, por ejemplo aquí está el monte Whitney, ¿sí? Tiene 14.495 pies. ¿Cuánto es eso? Si la presión es 400, son como
4.000 metros de altura, una cosa así. Ya, como yo le decía, que hay gente en el norte de Chile que trabaja a ese nivel. ¿Ya? Entonces, ahí la presión atmosférica a 4.000 metros de altura es de 440. Entonces la presión parcial de oxígeno es 92. Y obviamente esta cuando se inspire se mezcla con el aire y baja. Entonces el delta de oxígeno es mucho menor, por eso le cuesta hacer cosas a la gente, le cuesta moverse, le cuesta caminar, le cuesta hacer ejercicio, ¿sí? Porque está en una situación de déficit de oxígeno. ¿Ya? Hay unos aparatos que venden, que hay de todo hoy día, que son unas máscaras, no sé si las han visto, los que son más atléticos. Esto te la ponen y aquí controla el aporte, el regular el aporte de oxígeno, se puede entrenar en hipoxia. ¿Sí? Porque se hace como entrenamiento de hipoxia. ¿Sí? ¿Alguien es pariente de García Huidobro? ¿Sí? Debe tener sobrinos estudiando, ¿no? Por esta altura, ¿no? Hay uno de los chilenos que llegó al monte Everest, el vecino nuestro, vive aquí en Cajón. Y él, yo he conversado varias veces con él porque hemos salido a correr, o no sé, ha tratado con amigos míos. ¿Lo conoces? No, profe, ya son las 4:26. Ah, ya, me tengo que ir. Ya, y él me decía que lo que hacían era entrenamientos de hipoxia, que lo iban como subían el San Cristóbal lo más rápido posible, pero 10 veces, 15 veces, lo más rápido, y eso hace hipoxia. ¿Ya? Pero ahí someten al cuerpo a un estrés fisiológico. ¿Sí? Es súper entretenido la gente que hace eso, alta montaña, un compañero de ustedes, que es colega mío, César Aravena, practica alta montaña y es súper capo. De hecho, yo le pedí el año pasado hacia la clase de adaptación a sinusoide de altura. Ahora no la voy a hacer porque ahora es compañero de ustedes. Sobre la pregunta, ¿no? Es súper capo, es súper bueno César, es capísimo en lo que hace. Ya. No tengo que ir. Ya, chao.